Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a nuestra compañera Leslie Quincosa. Ella es estudiante de último semestre de la maestría en Matemáticas Aplicadas. Es egresada de la EMAT y pues muchas gracias, Leslie, por aceptar la invitación. Adelante. Gracias. Muchas gracias al comité organizador del Seminario de Aplicadas por invitarme a esta sesión. Para mí es un verdadero gusto estar acá con ustedes. Bueno, el día de hoy lo que quiero platicarles es acerca de este tema que está cobrando cada vez más relevancia actualmente, llamado equidad algorítmica, precisión y ética en modelos predictivos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el contexto de la situación, porque a lo mejor pues no muchos están familiarizados con esto. La mayoría de nosotros entramos a programar, a hacer algoritmos, y nada más nos interesa pues que nos dé la predicción, que la etiqueta verdadera nos dice que tenemos que tiene que salir. Entonces, no nos preocupamos por nada más que nuestro algoritmo corra y lo haga bien, ¿no? Es lo único que nos interesa, pero hay más allá, más al fondo que solo esto. Imagínense la situación de que ustedes en su correo que usan todos los días, por algún error, entre comillas, un correo del seminario de aplicadas cae en spam. Pues entonces dicen, ay, no, pues no recibí el correo, no sé qué pasó con ese correo, y revisas en tu bandeja de spam y está en spam. Entonces dices, bueno, pues ya, ni modo, se me pasó el seminario de vez de modo, no entonces, bueno, esa es una situación, pues, que nos puede pasar a todos, ¿no? Ahora, pongámonos en otra situación B. Imagínate que eres una mujer egresada de una licenciatura en ciencias. Puede ser programación, alguna ingeniería, matemáticas, etcétera, etcétera. Y tú estás mandando tus currículums a muchas empresas, ¿okay? Vas a mandar tu currículum a varias empresas, pero no recibes ninguna llamada. Entonces te quedas pensando, pues, ¿qué estaría haciendo mal? Vuelves a revisar tu currículum, lo pules, le pones más cosas, más cursos, etcétera, etcétera, y nada. Entonces, ¿qué sucede? Llega una noticia, te das cuenta de una noticia, que los algoritmos de contratación están penalizando en los CVs cada vez que ven la palabra mujer. Se penaliza cada vez que ven esa palabra, y entonces las reclutaciones son más bajas para las mujeres que para los hombres. Entonces tú te quedas, bueno, claramente eso es algo negativo para ti, ¿no? Entonces esto es una noticia del 2018 de Amazon, que se descubrió que su algoritmo de reclutamiento tenía un poderoso sesgo en contra de las mujeres en su CV. Otro caso es algoritmos predictivos de delincuencia en Estados Unidos. Se dieron cuenta que los algoritmos estaban sesgados hacia las personas de barrios negros, y entonces esos algoritmos pues mandaban mayor índice de delincuencia a esos barrios. Otra noticia es, nosotros tenemos nuestra aplicación de Google Fotos, y pues si te vas, por ejemplo, no sé, paisajes, y te salen un montón de fotos de tus paisajes, o perros, y te salen muchos perros, ¿no?, en tus fotos que has tomado. Entonces, se denuncia que usuarios negros, cuando se dan cuenta de que buscan en su app, buscan sus fotos, se dan cuenta que los etiquetan como gorilas. Y entonces, bueno, eso obviamente es algo muy, muy, muy penoso para este algoritmo. Entonces, bueno, todos estos casos se han estado trabajando para que no ocurra eso, porque claro que da una muy mala imagen a las empresas. ¿Qué más tenemos aquí? Otro caso de un chatbot de Microsoft que después de interactuar con personas, las personas pues les mandaban textos ofensivos y racistas. Entonces este chat
se convirtió rápidamente en respondía de esa manera a demás usuarios. Y bueno, eso también fue algo muy penoso, que Microsoft se disculpó y bueno, al parecer lo está corrigiendo, pero imagínense que ahorita, como lo que tenemos ChatGPT, nosotros interactuamos con él y que nos empiece a ofender o mandar o recomendaciones sesgadas hacia temas delicados, ¿no? Entonces esto que vemos aquí, pues ustedes se dirán, bueno, Leslie, o sea, eso a mí para nada me compete, o sea, a mí no me afecta absolutamente. ¿De qué va esto, no? Bueno, esto es solo un ejemplo de noticias globales que se vieron, pero ninguno de nosotros aquí estamos exentos a poder implementar un algoritmo y que ocurra eso. Pero ¿por qué es importante este tema? Porque hay leyes que se están implementando en la que tú no puedes tener ese tipo de cosas, te pueden penalizar duramente. Entonces nos compete a todos poder conocer de este tema, porque nosotros estamos en el área. Entonces, vamos a hablar entonces de qué es la equidad o fairness en inglés, así lo pueden encontrar, hay mucha literatura en inglés. En toma de decisiones, la consideraremos como la ausencia de discriminación. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué consideran como discriminación? O sea, ¿qué podría ser discriminación? ¿Alguien quiere participar? Pues es cuando vulneran tus derechos por alguna causa específica, una condición única, ¿no? De ti. Ok, gracias. Ajá. Que tu opinión sobre algo vaya más allá de una razón, o sea, que esté influenciado por algo específico sobre otra persona. Una forma de juzgar rápido a alguien. Ok, bueno. Bueno, si le preguntan a un licenciado en Derecho, pues puede que les dé alguna de estas respuestas, pero también puedes preguntarlo en temas computólogos. Nosotros siempre estamos discriminando, es decir, separando, categorizando cosas, empaquetando, y pero necesariamente esto es malo. O sea, la pregunta es, ¿esto es positivo o negativo? Bueno, podemos comenzar ahí a hacer pues un debate de qué sería bueno, qué sería malo, etc. Pero bueno, como los ejemplos que les acabo de mencionar anteriormente, el primer ejemplo era un simple spam, un simple correo que se fue spam, y los otros eran como un poco más delicados. ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que en uno, pues no hay una repercusión así muy grande, ¿no? No pasa nada si no fuiste al seminario de Disney, de aplicadas, pero sí pasa si ya atenta en contra de tus derechos humanos. Eso es el punto que quiero remarcar aquí. Cuando se trata de irrumpir en los derechos humanos, ya es un tema delicado que hay que, pues, tocar. Y bueno, en lo que sigue, vamos a hablar de este tema. Como sabemos que los datos utilizados en nuestros algoritmos a menudo contienen sesgos humanos y sociales que pueden llevar a tratar a personas de manera desfavorable. Aquí está o sea, cuando injustificadamente tratas a una persona en función de características como la raza, el género, discapacidades, etc. Estas características de las personas que están en los datos, o sea, cuando tú accedes a algún sistema, tú das tus datos, das tu edad, das tu género, etcétera, etcétera, y a lo mejor ni te das cuenta y solo le pones aceptar, ¿no? Aceptarlos todos los términos y ya. Y tú ya dices mucha información que contiene características que se denominan atributos sensibles. Entonces, analizando un poco el panorama en México, porque hay muchas leyes y la literatura, como mucho está en inglés, habla mucho de las leyes de Estados Unidos, pero indagando en México, el panorama es este. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2023, categoriza como atributos sensibles a estos y más otros atributos humanos, como el género, la edad,
la raza, condición socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión. Y todo esto ustedes lo pueden revisar en internet para darse cuenta de cómo esto puede afectarles. Si ustedes hacen un algoritmo que discrimine injustificadamente alguno de estos, usando algunos de esos atributos principalmente, pues es un grave problema y pueden meterse en problemas ustedes legales. Por ejemplo, pienso en etnicidad o raza. Pueden buscar sistemas de vigilancia que prefieren a personas indígenas, o en género, por ejemplo, algoritmos de contratación para favorecer a hombres sobre mujeres, y así muchos ejemplos que podemos tener en base a estos atributos, si se toman en cuenta estos atributos. Entonces, ahora, bueno, nada más recalcar, pues ya hemos visto muchas veces un dibujo de estos, en los que vemos la diferencia entre igualdad y equidad. O sea, no es lo mismo de que yo quiero que mi algoritmo trate igual, sino quiero que sea equitativo, ¿sí? No quiero porque no es lo mismo. Y precisamente, imagínense aquí, en este caso, pues ella no puede hacer nada con esa bicicleta porque no, tenemos que dar la herramienta equitativa, ¿ok? Entonces, ahora sí, metiéndonos en materia de predictores, que es lo que nos compete, tenemos un conjunto de datos, y donde X se va a llamar los predictores, que ahí pueden haber variables categóricas o también variables numéricas, como la edad, pues el género, etcétera, etcétera, y el salario también. Los predictores, y dentro de los predictores tenemos el atributo sensible A, que por lo regular nosotros lo vamos a tomar binario, es decir, hombre o mujer, o tienen salario mayor a, no sé, a 50,000 o menor a 50,000, etc. Entonces nosotros hacemos un algoritmo cuya función es que nos prediga respecto a nuestra variable de predictores, que sea una variable de respuesta. Y en clasificación, pues, por lo regular es binario, ¿ok? O sea, ¿le voy a dar el crédito hipotecario o no se lo voy a dar? ¿Le voy a dar acceso a esta institución o no se la voy a dar? Etcétera, etcétera. Entonces, este es el caso de la clasificación. También tenemos el caso de regresión. Y nuestro objetivo va a ser siempre, cuando nosotros programemos, nuestro objetivo siempre va a ser minimizar el error entre la etiqueta real versus la predicción. Siempre vamos a querer acercarnos a la realidad. Entonces, esto es lo que se busca, encontrar una función tal que minimice eso. Entonces, imaginemos este caso, yo quiero encontrar una mascota y pues tiene varias características, y en base a esas características me predice si es mejor para mí tener un gato o un perro. Eso es lo más como un escenario de juguete, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la precisión? Justamente es la precisión, mide qué tan cerca están las predicciones del valor real, como lo mencionaba, dependiendo de la función de pérdida. Entonces, aquí lo que medimos es la esperanza del error, simplemente, que es la probabilidad de cometer un error. Y minimizar esa esperanza, o sea, minimizar el error, es equivalente a maximizar la precisión, justamente, es equivalente. Entonces, esto es lo que queremos hacer por nuestros algoritmos. Entonces, pues ya tenemos precisión. Imaginemos en el caso anterior, la variable aquí, pues, clasifica, que te dice, si te di el crédito o no te di el crédito. Imaginemos que 0 es negativo, es algo negativo, te etiqueta de forma negativa, comillas. 1 te etiqueta de forma positiva, sí te voy a dar el crédito. Entonces, 0 y 1. Entonces, tú metes tus datos y te regresa a eso, te va a categorizar. En ese panorama donde 0 es negativo y 1 es positivo, díganme ustedes, ¿cuál sería un algoritmo que no discrimine? ¿Cómo harían un algoritmo que no discrimina? ¿Alguien? Creo que es imposible, ¿no? Porque lo que está respondiendo ese algoritmo está clasificando si da una respuesta positiva o negativa a los datos que está introduciendo. Ok. Creo que eso ya está discriminando en sí mismo. Ok, muy bien. Bueno, ya pensaste en discriminación en sentido matemático, ¿ok?
¿Alguien más? Uno que no discrimina es todos positivos, ¿no? Muy bien, sí, correcto, ya. Bueno, que todos sean positivos, ¿no? Entonces ya aquí termina el seminario, el compañero solucionó el problema y ya se acabó. Muchas gracias. Bueno, todavía tengo un poco de tiempo, así que vamos a darle otra respuesta. Exactamente, eso sería no discriminar, a darle a todos el, pues, positivo, ¿no? Todos, 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 todos. Imagínense que los algoritmos hicieran eso. O sea, no sé qué pasaría de verdad. Si todas las personas que entraran al CIMAD, todos los aplicantes entraran al CIMAD, ¿qué pasaría ahí? O sea, por algo existen este tipo de algoritmo, no es nada más de porque quiero hacerte menos a ti y positivo al otro. Entonces, para poder dar una solución que me pueda garantizar una intersección, bueno, un balance entre la predicción, como lo vimos, versus la equidad, como lo comenta el compañero, vamos a analizar las fuentes más comunes de los sesgos en Machine Learning. Entonces, las 5 fuentes más comunes están entre las variables proxy. ¿Qué significa? Que tengo variables que, si se dan cuenta, ¿por qué usas las variables sensibles? A ver, si yo tengo un algoritmo que usa el género como predictor, ¿por qué no simplemente quitas el género? ¿Sí? Esa es una cosa como que una primera acercamiento a una solución. ¿Por qué no quitas a las variables? Bueno, porque existen variables proxy que se llaman así porque las otras variables tienen una correlación. Es decir, imaginemos que te dan tu historial de compras y tú quitas que eres mujer, pero en el historial de compras hay muchas compras características que haría una mujer. ¿Cómo se categorizarían? No sé, bolsos, a lo mejor, no sé, un estilista, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí ya me estoy metiendo en categorizar de otra manera, pero es un ejemplo, ¿ok? Es un primer acercamiento, entonces hay variables dos. No solo basta con quitar las variables, los atributos sensibles, también está la injusticia histórica. Esto es un hecho que nadie puede negar. La discriminación y las injusticias han estado durante mucho tiempo, y entonces todos los datos que tú tienes, que extraes, pues ya contienen esos datos históricos. O sea, tú no puedes trabajar con Big Data si no tienes datos pues sucios. Elección del algoritmo, como lo vimos en el caso de Amazon, pues que penalizaba. Entonces ahí tú conscientemente estás haciendo que tu algoritmo tenga un sesgo. Pero también están las muestras desbalanceadas, que son muy comunes. Imaginemos este ejemplo de Imaginet, que es una base de datos de imágenes que se utiliza mucho en Machine Learning para predecir, no sé, te doy un gato y me dices, tienes que predecir si es un gato o es un perro, ¿no? Imaginet tiene 45% de sus imágenes vienen en Estados Unidos. Entonces, imagínate si yo quiero predecir, no sé, un animal que no esté en esta base de datos, pues va a ser muy difícil predecirlo. Está muy sesgada esta data. Y por el otro lado está el feedback loop, que es también un problema muy grande porque tú tienes ya la colección de datos ya sesgados, los entrenamos sesgados y ya los ponemos al público o en producción en sesgados. Y eso te regresa más datos sesgados, otra vez los entrenan sesgados, y es un loop que no termina, porque no hay algo que detenga ese loop. Entonces, esas son las más comunes que podemos identificar. Hay muchísimas más, claro. Y entonces, vamos ahora a ver qué es la equidad en términos probabilísticos, matemáticos. La equidad individual, podemos reconocer dos. Bueno, hay otro que es el de subgrupos, pero principalmente estos dos están en la literatura: la equidad individual y la equidad grupal. La equidad individual entiéndase como dar predicciones similares a individuos similares. Por ejemplo, si yo tengo la misma grado académico, condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, que un compañero de mi salón, se supone que mi predicción debe ser muy similar a la de él, porque mis características son iguales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se busca, dar predicciones similares a individuos similares.
Un algoritmo es justo siempre que no se utilicen explícitamente atributos protegidos. Ahorita vamos a hablar de eso en esta sección. Y entiendas en la guía grupal como tratar a los diferentes grupos por igual. ¿Esto cómo se define? Se define como paridad demográfica. La probabilidad de resultado positivo debería ser la misma independientemente si la persona está en un grupo protegido o no. Es decir, ejemplo de hombres y mujeres. Tendría que ser la probabilidad de que mi predictor me dé positivo, aunque yo sea mujer o sea hombre. No importa eso. Y esto se logra, sí, solo sí, nuestra predicción es independiente a el atributo protegido. Entonces, lo que queremos es que nuestra predicción, nuestra decisión, no sea independiente totalmente de estos atributos. No queremos que dependa en absoluto de los atributos. Entonces, hay diferentes enfoques de solución, posibles soluciones, o sea, ustedes podrían ver muchos más. Está el preproceso, es decir, pues analizar los datos para antes de que entren a mi entrenamiento, pues los datos ya tengan cierto grado de equidad. El in-processing, o durante el procesamiento de los datos, y también tenemos el post-processing. Ahora, en un momento voy a dar unos ejemplos de cada uno para que se vea, pero hay muchísimos más enfoques que en la actualidad se están refinando un poco más por el tema de que la matemática va avanzando tanto y se va formalizando tanto que podemos encontrar otros enfoques de solución. Bueno, ejemplos de técnicas para mitigar el sesgo, como ya lo mencionaba, necesitamos tener un balance, un trade-off entre la equidad y la precisión. Es importante tener presentes que los métodos de mitigación de sesgo no son perfectos. O sea, ¿qué pasa si nos vamos al extremo? Es perfecto en dar la predicción correcta, pues ahí seguramente va a haber un sesgo. Pero, o nos vamos al otro extremo, a todos les decimos que sí, pues ahí no hay precisión, ¿ok? Entonces no nos podemos ir al extremo, tenemos que tener una mediación entre los dos, encontrar el compromiso óptimo para que el modelo sea tanto preciso como justo. Y esto requiere, pues, métodos sofisticados. Entonces, en el preproceso, que es antes de que entre a mis entrenamiento, lo que vamos a hacer ahí va a ser, queremos que la predicción no dependa del atributo sensible. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, podemos usar la transformación integral de probabilidad, que pienso que ya la mayoría lo vio, donde tenemos nuestra variable predictora, le aplicamos su función de distribución, y esto es una distribución uniforme en 0,1. Entonces, luego transformamos este par X y Y, que son los predictores y los atributos sensibles, donde fijamos el atributo sensible. Entonces, X dado el atributo sensible, esta distribución también es uniforme. Entonces, esta la vamos a llamar nuestra nueva X, nuestros nuevos datos, y como es uniforme, ya es independiente a los datos, los atributos sensibles. Aplicándole ahora a nuestro predictor, el predictor ya va a ser independiente de los atributos sensibles. Aquí, bueno, eso tiene bastantes ventajas, pero también podemos ver algunos matices en los que podrían ocurrir muchas cosas y a lo mejor no se da, o sea, se puede dar esto, pero podrían ocurrir más escenarios. ¿Qué se les ocurre a ustedes si, o sea, este escenario se ve muy bien? Imagínense que ya son independientes mis atributos de la variable sensible que elegí. Yo elegí que esa fuera mi variable sensible. ¿Qué pasa con esto? ¿Creen que ya resuelva el problema de sesgo? ¿Alguien ve algún problema que pueda ocurrir? ¿O ya se soluciona el problema de sesgo? Pues una pista es pensar en las variables tóxicas. O sea, puede ser que este problema
O sea, el sesgo tal vez no se pueda solucionar si hay otra correlación de las variables. Imaginemos que tenemos otra variable y esa variable está correlacionada con esta, y pues entonces ahí, o sea, puede haber todavía variables que no, o sea, no estén bien limpios los datos de sesgos. Entonces esa podría ser, pero el caso contrario sería, si no es así, pues ya lo solucionamos el problema. No, ya no habría una predicción sesgada ahí. Y bueno, este enfoque pues es bastante bueno, porque estamos preprocesando ya los datos. ¿Y qué pasaría ahora en el proceso? Durante el proceso, imaginemos que no tenemos los datos, pero pues no se pueden limpiar, como les mencionaba en el caso anterior, es muy difícil. Entonces, lo que queremos es que se cumpla esta condición, la de arriba. Queremos que la predicción sea independiente de los atributos. Entonces, queremos que se cumpla esa igualdad que vimos en la definición de paridad demográfica. Bueno, ¿cómo podemos ver esta, visualizarla, la diferencia de si son iguales o no son iguales? Podemos hacer esta diferencia. Podemos ver la diferencia de las probabilidades. Y esta se le llama paridad estadística. Y entonces podemos revisar qué pasa con esta diferencia. Si la diferencia es grande, significa que hay un sesgo, porque está dándole preferencia a un grupo que a otro. Entonces, lo que podemos hacer es incorporar un término de regularización en el proceso. Entonces, podemos ver este ajuste de la variable predictora y ponerle un término de regularización al criterio de fairness, o sea, a este criterio. ¿Qué tanto quiero que sea, que tenga este criterio? ¿Qué tanto quiero cumpla? ¿Qué tanto voy a penalizar si no se cumple? Necesito agregar aquí este término de regularización. Entonces, como cuando ustedes están, pues, bañándose, entonces están ahí con las manijas calentando o enfriando el agua. O sea, tienen que ustedes aquí manejar mediar qué tan justo quieren que sea el modelo o no. Y entonces el objetivo es minimizar esa variable. Y otro enfoque un poco más nuevo es el postproceso. Ahora, hace 2 semanas se organizó aquí encima un workshop de Montreal, en Guanajuato, donde estuvieron participando pues muchas personas de Montreal, y entre ellos estuvo Arthur Charpentier. Él es autor de este libro, Insurance, Bias, Discrimination and Fairness, en donde es un libro bastante extenso y donde ustedes pueden darse cuenta de todos estos temas, desde la introducción, definiciones, temas legales, filosóficos, etcétera, de lo que es decir fairness en este término de computación. Y él tiene una página donde pueden encontrar toda la información. De hecho, las slides, esas slides y este GIF que tengo aquí son de él. Entonces, ustedes pueden darse un vistazo en su trabajo, es muy bueno. Y pues aquí, de hecho, él tiene como un tipo de journal y puso lo que tú está bien encima y la plática que él dio. Entonces, él mencionaba que una técnica es, ya tenemos los datos, ya tenemos las predicciones para cada grupo. Entonces podemos sacar las distribuciones de cada grupo, las distribuciones de tanto, por ejemplo, otra vez, el grupo A, el grupo B o grupo G, como le quieran ver. Estamos en el caso binario. Y entonces estas son las distribuciones, y entonces lo que nosotros queremos es encontrar una distribución en común entre las dos. ¿Qué queremos? Tenemos las dos distribuciones y queremos encontrar una distribución en común. Entonces lo que se hace es utilizar técnicas para encontrar una distribución en común, como se ve aquí, y que sería algo así. Tenemos aquí la distribución de A y la de B, entonces lo que queremos nosotros es mover la masa, como se ve aquí en el GIF, de una para pasar a otra. ¿Sí? Eso es una de las ideas que hay ahorita para el postprocesamiento, utilizar estas ideas. Y la verdad, a mí me parece bastante interesante, pero el problema de esta idea, como todas tienen sus pros y contras, es que computacionalmente es muy costoso
para altas dimensiones es bastante costoso. Entonces, se intenta ver otras estrategias que tengan menos compromiso computacional, pero esta es una pues, muy buena idea porque muchas veces nosotros entrenamos el modelo, pero es una caja negra porque no podemos como meter mucho mano dentro del modelo porque ya está establecido. Entonces, eso no se puede usar el in-processing a menos de que tú hagas tu algoritmo. Y también, por otro lado, el preprocesamiento, el problema de que no sabes bien si los datos. Bueno, tenemos esas soluciones, pero me voy a regresar 2 pasos hacia atrás, diciendo que, si, como dice el dicho, si no está roto, no intentes arreglarlo. Si el problema no tiene si tu problemática no tiene nada de sesgos aparentemente justificados o no justificados, si no los tiene, no tiene problema tu algoritmo. Primero hay que ser muy conscientes de estudiar si mi algoritmo realmente está sesgado o no. Hay que hacer pruebas para ver si hay que arreglar algo o no podemos arreglarlo, o no debemos arreglarlo. Entonces, ahora, como bloque final, me gustaría que reflexionemos todos juntos en este tema. Si nosotros realmente vemos si un algoritmo está sesgado o no está sesgado, cómo podemos interpretar si está sesgado o no está sesgado y qué se puede hacer, ¿no? Entonces, para esto les traje un ejemplo muy estudiado, que es la paradoja de Simpson en una noticia que ocurrió ya hace pues, un tiempo. Se presentó una demanda contra la Universidad de California en Berkeley por discriminación contra las mujeres que solicitaban su ingreso al posgrado. Entonces, lo que se encontró es que había una gran diferencia. Por ejemplo, aquí, a los hombres había un 44% de admisiones a hombres versus un 35% de admisiones a mujeres. Y tú dices, pues, no puede ser coincidencia de que haya esa diferencia. O sea, debería de haber algo como más acercado, ¿no? Dentro de diferencias. Se admitieron 41% de todos esos aplicantes, pero si se dan cuenta, los aplicantes, y versus esto es bastante grande, ¿no? La diferencia. Entonces, se metió una demanda, y entonces, pues, el juez dijo, bueno, el abogado de la universidad dijo, a ver, tráiganme toda la data, vamos a analizar qué está sucediendo. Entonces, se analizaron los 6 mayores departamentos de admisiones de forma individual, y lo que se vio fue lo siguiente. Aquí tenemos todos los aplicantes y sus admisiones. Aquí tenemos la sección de hombres que aplicaron y fueron admitidos y mujeres aplicadas y admitidos. ¿Qué pueden notar en lo verde? ¿Qué se puede notar? Hay mayor proporción de mujeres, ¿no? Específicamente ciertas departamentos. Sí, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, pues versus 2 departamentos, versus 1, 2, 3, 4 departamentos, donde fueron aceptadas mujeres, pues entonces hubo más tasa individual de admitidos a mujeres que en hombres, ¿sí? Entonces aquí, pues, se ve como que hay una contradicción, como que nuestra intuición nos está fallando ahí, porque dices, bueno, acá me estás dando menos admisiones y acá más. ¿Por qué? Si lo analizo individualmente es al revés, ¿no? Es como que contraintuitivo, no nos hace sentido. Bueno, esto es lo que justamente la paradoja de Simpson intenta exponer. Si tenemos un subconjunto, tenemos 3 eventos, evento A, B y C. C se descompone en subconjuntos, y entonces si vemos que la probabilidad de A dado B y para toda C, de I, es mayor que la probabilidad de A dado el complemento de B, que es, por ejemplo, mujeres, hombres. Sí es mayor, pero esta paradoja se da cuando nosotros agregamos la información, cuando juntamos toda la masa de datos en una sola, y se da lo contrario, o sea, la desigualdad cambia. Eso es lo que nos platica la paradoja de Simpson, o sea, cuando agregamos más datos, cambia la desigualdad. Entonces esto es como que ustedes dicen, no puede ser, es contraintuitivo. Pero bueno,
Imagínense, o sea, también otra situación, imagínense que aquí en los posgrados hay 10 hombres que aplican, hay 4 mujeres que aplican, ¿ok? ¿Qué sería lo equitativo ahí? Pues que se aceptara 50% y 50% de cada grupo. O sea, 5 hombres y 2 mujeres. Cuando juntas la masa, pues ya las cuentas ya no dan, ya el porcentaje de mujeres es mucho menor que el porcentaje de hombres, ¿no? Entonces ahí ya no se puede decir que hay equidad o no hay equidad. Entonces ahí eso es un dilema de este tipo de temas, porque depende desde el punto de vista que lo puedas ver, donde se puede analizar. Entonces, esta es la reflexión que quisiera que vieran, que no es un problema trivial, para nada, el poder analizar y poder discutir ese tema de equidad en los algoritmos, porque si bien tú puedes justificar tu algoritmo con esto, o puedes justificar tu algoritmo con esto, ¿no? Depende de lo que te convenga. Entonces, por eso es muy importante analizar los datos, revisarlos y ver si realmente hay un sesgo real o no un sesgo real. Aquí, pues, la universidad ganó, porque, pues, demostraron que no había un sesgo real. O sea, aquí, si se pueden analizar los departamentos más solicitados, se vio esto. Pero también lo que se puede ver es que, por ejemplo, aquí, este departamento, aplicaron muchísimos hombres y pocas mujeres, pero el porcentaje fue mayor. Es como el ejemplo que les acabo de dar. 10, imagínense 10 hombres versus 4 mujeres. Aceptamos a todas las mujeres, pero a hombres, por ejemplo, 4 también, o 4 y 4. Pues va a haber un porcentaje más bajo de admisiones de hombres y el 100% de aceptadas de mujeres. Entonces ahí es como que nuestra institución está jugando un poquito. Entonces, ahí es donde pues, los invito a que reflexionen respecto a esto, que no es sencillo. Y, bueno, ¿qué se depara en este tema? Como vimos, el Big Data pues ya está, pues cada vez más estamos más tomando datos muy, muy grandes. Entonces, esos datos pueden ser sesgados y tenemos que ser muy cuidadosos con ello. ¿Qué se depara en el futuro para este tema? Sería pues tener una definición y medición de equidad, que haya un consenso de cuál es la definición de justicia en modelos predictivos, porque en la literatura hay muchas definiciones y a veces son contradictorias entre sí. Entonces, eso es un tema que se tiene que refinar. La calidad en los datos, como lo que mencionaba justamente, la Big Data aporta abundante información, pero también expone el problema de variables proxy y datos inherentemente sesgados, porque hay datos desde hace mucho tiempo que ya traen sesgos. Imaginemos el caso de que para créditos hipotecarios se les ha negado por más tiempo históricamente a personas racialmente excluidas, ¿ok? Entonces nuestros datos están desbalanceados. Ahí nuestro algoritmo dice, bueno, no tengo ningún antecedente de gente que se le haya dado este crédito, lo voy a negar de nuevo. Entonces ahí es un problema. Implementación en entornos reales. Este es también de los que me parecen más importantes. De nada nos sirve a nosotros ya dar la respuesta, tener el algoritmo empresa y ya. Pero se necesita dar un seguimiento, un monitoreo para ver qué tan bien funciona y si se tiene que refinar o no se tiene que refinar, y esto es pues, costoso porque hay que estar monitoreando esos algoritmos y el contexto de validación y etcétera, etcétera. Como por ejemplo en hospitales, pues imagínate que te den que te den una predicción, o sea, equivocada, que te digan, no, pues usted tiene 3 semanas de vida, o sea, pues te impacta demasiado, ¿no? O sea, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, sobre todo los algoritmos cuando se tratan de personas, es un tema muy delicado. Y la transparencia, la capacidad de entender y ajustar las decisiones de algoritmos no solo es clave para la confianza del usuario, sí, porque no es lo mismo de que te dieron ya el resultado, pero no sabes, pues, detrás qué tanto hay, ¿no? Si hay injusticias o discriminación detrás de la respuesta. Entonces, bueno, me gustaría
cerrar la charla con esa frase: la equidad algorítmica, más allá de las predicciones, lo esencial es cómo utilizamos esa información, ¿ok? Tenemos los predictores, pero de ahí depende cómo damos uso a esa información, ¿ok? Que nos da el predictor. Y bueno, aquí tengo muchísimas referencias al respecto de ese tema. Hay muchas más. Está también una tesis de maestría que se hizo aquí por Andrea Quintanilla, que también tiene en el in-processing, utiliza árboles de decisión. Entonces, hay técnicas muy sofisticadas y muy creativas para resolver el problema. Entonces, todo esto es accesible para todos. Y bueno, también como referencia a mi asesor Johan, que me ayudó muchísimo en todo esto, le agradezco mucho. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por tu presentación, muy interesante. ¿Preguntas? Ajá. ¿Tienes algún ejemplo de un algoritmo que te gustaría estudiar, poner en concreto? Sí, hemos estado trabajando con un problema de seguros. Es francés el dataset, pero es un ejemplo real de una aseguradora que te dice: te voy a dar el seguro, no te doy el seguro, ¿ok? Y eso lo hemos estado trabajando con técnicas de implementación como lo hizo el doctor Carpentier, el último en el postproceso, con técnicas de transporte óptimo, pero no me metí en eso porque no quiero como enredarlo demasiado porque es mucha definición. Ese es un tema importante, pero lo más importante es que la búsqueda de conjuntos de datos es bastante, tenemos que, o sea, antes de poder aplicarle nuestras técnicas para hacerlo justo en el algoritmo, necesitamos ver si realmente primero estuvo sesgado. No puedes tú aplicarle ya las técnicas al primer dataset que te encuentres, porque pues no necesariamente es eso. Una segunda pregunta, digamos, uno tiene el problema y en concreto uno tiene que hacer su biblia, mis axiomas o mi lista de valores. ¿Qué significa Sí. ¿Qué se quita? ¿Qué se quita? En este problema concreto, ¿cuál es su sistema axiomático? Bueno, en Ya mencionaron sí. algunos ejemplos, pues en este caso concreto, ¿qué están pensando por su lista de valores? Sí, estamos utilizando, a ver, por aquí está. Hay varias. Estamos nosotros enfocándonos en la equidad grupal. Este es uno de los definiciones que nosotros hemos utilizado. Lo que se busca es esto. Y eso es como lo que se define como equidad en sistemas de recomendación. Pero si se dan cuenta, esto es para clasificación, porque te puede dar, o sea, que la predicción sea 1 o sea 0 o otra cosa, pues es un ejercicio de clasificación, pero también está el ejercicio de regresión. Este es uno de los tantos definiciones. Hay más definiciones. Justamente hay un artículo que se llama Survey Algorithm Fairness, y te resume desde todas las definiciones que hay, desde lo que se puede decir como discriminación, todos los atributos sensibles, que se tiene que llegar a un consenso de cuáles son, dependiendo, también se van actualizando dependiendo históricamente, porque ahorita ya se puede considerar como la orientación sexual, por ejemplo, que antes ni siquiera se consideraba como atributo sensible. Entonces, nuestro enfoque no es tanto hacerlo como un diccionario, porque para eso ya hay más cosas. Solo nada más poner puntualmente: esto es lo que vamos a utilizar, esto, y esta es nuestra definición en lo que nos vamos a basar. Y eso es lo que hemos estado trabajando.
pero sí hay muchos artículos que desglosan totalmente esos aspectos de cuándo utilizar equidad individual, cuándo utilizar equidad grupal, o también está la tercera, que es la subgrupal, que combina un poco de las dos, que esa no la mencioné aquí. ¿Otra pregunta? Miguel. Bueno, primero Miguel. Ya después Alfonso. Si eres un modelo que te costó muchísimo trabajo entrenar entre semanas, Ajá. ¿has leído algo de cómo quitarle el sesgo, suponiendo que no puedes, como que Sí. no quieres volver a entrenar porque te costó muchísimo? Sí, justamente para eso están los 3 enfoques. Ahí lo ideal sería el post-proceso. Tú ya tienes las predicciones dadas, ya tienes tus datos de predicciones, como la inyectividad entre tu X y tu predicción. Entonces ahí ves que las distribuciones son totalmente dispares entre atributos de mujer y hombre. Entonces ahí lo mejor sería hacer un postproceso para poder encontrar como una distribución en común entre las dos, porque justamente es un problema de, si no lo viste desde un inicio, el problema de sesgo, es muy costoso volver a hacer el entrenamiento desde un inicio, por eso se dan las opciones de estos 3 enfoques. Aquí está. Cuando tú tienes tu variable de respuesta, lo mejor que puedes hacer es ajustarla a una estrella. Le puse aquí como la más equitativa que se puede, ¿sí? Entonces ahí sería usar otros tipos de, como eso que te mencionaba. Muchas gracias. Adelante. Gracias por el seminario. Una pregunta, que yo creo que tiene que ver con la anterior. No sé si podrías comentar sobre la cuestión de reducción de dimensionalidad. O sea, es muy común que tú no vas a trabajar con tus datos crudos, vas a aplicar una transformación, puede ser lineal o no lineal, en el peor de los casos. Y peor aún, los sistemas de aprendizaje supervisado casi ya la mayoría lo hacen. O sea, la reducción de dimensionalidad, ya ni siquiera sabes tú qué se hizo, ¿no? O sea, es un proceso de aprendizaje que te baja de 40 dimensiones a 7. Pero ahí ya, digamos, pierdes un poquito de información sobre los datos originales. ¿No se podrías comentar sobre eso, si has visto problemas de eso? Sí, bueno, justamente como en el último problema, el costo computacional era alto por eso de la dimensionalidad, ¿no? Porque pues trabajar en dimensiones altas es bastante costoso, y lo que se hace es, por ejemplo, PCA para bajar las dimensiones, pero ahí puede haber correlación entre variables. Entonces es un problema muy grande. Entonces, sí, o sea, lo que se podría hacer es justamente hacer las transformaciones para poder bajar la dimensionalidad y poder entrenar más rápido. Pero aún así podría, cuando tú sacas las respuestas y sacas como las distribuciones y ves que hay una disparidad, puedes no encontrar la solución, ¿no? Porque a lo mejor ya se perdieron ahí en tu conjunto de datos ese tipo de variables que te daban el sesgo. Pero en los últimos enfoques que ha habido, por ejemplo, aquí lo que sí se basa es justamente de la reducción. O sea, si tú sacas una distribución de este tipo, pues va a ser unidimensional. O sea, ya una vez que tienes como se le dicen los scores de cada predicción, entonces tú puedes hacer las distribuciones, pero esto ya puede ser, lo puedes bajar de dimensión para checar eso. Ese problema. Sí, pero pues sí, siempre se busca como hacerlo en pequeñito para luego como extenderlo. Ajá. Gracias. Gracias. Nada más, y como el meme es más un comentario que una pregunta. Pero, no, es que estoy leyendo un libro que se llama Weapons of Math Destruction, no sé si ya lo viste. Sí, ya. O sea, es justo el tema y apenas lo estoy leyendo, entonces, pero pone muchísimos ejemplos. Ajá. Y sí es un poco agobiante la complejidad del asunto, ¿no? Sí. Y además el impacto que tiene en la vida de las personas desde que
les puede negar o les pueden no solo negar, sino, por ejemplo, hay un ejemplo donde dice que les aprueban préstamos que al final no pueden pagar y les destruye la vida en un ratito, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es como, o sea, digo, te felicito y está muy padre que empecemos a ver estos problemas pues tan reales. O sea, creo que sí deberíamos de hacer como comunidad más énfasis en todos estos problemas éticos de los algoritmos. Acabo de leer otro de redes sociales que también cómo impactan democracias, lo estamos viendo, y que tiene mucho que ver con cómo tratamos los datos, ¿no? Y es, o sea, sí da un poco de miedo, pues. Bueno, justamente ese libro, me parece que tiene un panorama muy pesimista en mi punto de vista, porque, o sea, como que pone los malos contra los buenos, etcétera, etcétera. Y yo siento que, pues, también es como, pues, consecuencia. Hay muchos temas políticos aquí, muchos intereses políticos, ¿no? Pero también es como una cuestión de ser todos conscientes de que existe eso, no nada más dejarnos llevar, porque, por ejemplo, nosotros estamos ahí en nuestro celular y nos muestran como los 5 más relevantes. Le picamos a eso y eso hace que se genere una bola de nieve. Los algoritmos de recomendación. Exactamente, para que veamos lo mismo. Entonces, o sea, como que es muy importante y sobre todo en nuestra área, como conocer este tipo de cosas que impactan mucho. Sí, ese es mi punto, ¿no? Que está muy padre y que como comunidad tenemos que tener como espacios más grandes de reflexión de la ética de lo que estamos haciendo y cómo impacta a la gente. Ay, qué padre que era nivel, ¿verdad? Sí, de hecho, esa autora tiene una plática en YouTube, si la quieren, y es como resumido de su libro. Está muy padre. Mi pregunta va en el sentido de qué pasa cuando la información contenida en una de las variables sensibles provoca a su vez nuevas formas de discriminación. Por ejemplo, lo que pasa con los dialectos en cuestión del lenguaje natural. Los dialectos de una lengua que son más utilizados están sobreponiéndose a aquellos que menos son, y eso está provocando como que menos personas lo usen, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la etnicidad, ahorita está ocurriendo que, por ejemplo, muchas personas, como se está dando un sesgo, digamos que positivo a la parte indígena, pero eso mismo está provocando que haya un sesgo negativo a la parte afrodescendiente. Entonces, ¿qué podríamos observar en los algoritmos o qué se podría hacer como para mitigar esos efectos de nuevas discriminaciones por estar atendiendo otras? Sí, pues justamente es este problema del... aquí está. Este loop, ¿no? Ajá, o sea, es justamente esta colección de datos sesgados y sigue provocando que nos arroje datos sesgados, porque no hay una mitigación aquí, en esta parte. Nosotros, pues, ya sea consciente o inconscientemente, nosotros damos los resultados como van saliendo. Y si nosotros tenemos una mayor muestreo, por ejemplo, Estados Unidos aquí está liderando la base de datos de Imagine, pues entonces, pues ¿cuándo nos van a predecir, por ejemplo, alguna especie muy específica de México? O que o por ejemplo el caso de reconocimiento facial de Google, que pues a las personas negras las etiquetaba de otra manera, porque a lo mejor no había un reconocimiento facial, y eso causaba sesgos de que en su base de datos no pudiera reconocerlo, porque no existe esa imagen, o no existe una relación con la imagen. Entonces, pues sí, es un tema bastante difícil por lo mismo de que como se van acumulando datos y datos y datos y datos y datos sesgados, pues entonces ahí no sabes reconocer. Entonces, por eso las empresas tienen que encargarse justamente de... O sea, no solo las empresas, nosotros que somos conscientes ya, si a nosotros nos contratan, ser conscientes de esto, ¿sí? Y poder aplicar alguna de las estrategias que ya mencioné. Gracias. Sí. Bueno, Ale, muchas gracias, Leslie, por tu presentación.